Em, Bien, estamos con Javier Aranda, figura de la vida cultural de México, y estamos hablando en esta tarde sobre un tema que es esta salida de Canal 22. Maestro, ¿cuáles fueron las condiciones en las que se da, por qué se da? Y preguntarle, iniciar esta breve entrevista, si usted considera que la cultura va a sobrevivir a la 4T. Bueno, la cultura ha sobrevivido al fascismo, al, ah, digamos, al comunismo que se quiso instaurar y que no fue ni siquiera comunismo en los países del este, en la antigua Unión Soviética, porque la cultura finalmente es un tejido que hacemos entre todos y que forma parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, es muy difícil hacerla o dejarla de lado, por más que algunos regímenes, administraciones, etcétera, traten de perfilarla o de echarla de ladito, digamos. Claro, ¿y qué es qué fue lo que pasó? ¿Cuál es esta frisura o este desencuentro que tiene usted con los directivos de Canal 22 y lo desalojan de allá? Bueno, hay una cosa de principio. Quienes llegaron no habían hecho televisión, pero de manera muy precaria en Capital 21. Capital 21 no puede ser un referente de haber hecho televisión porque sus parámetros eran muy reducidos, su alcance es muy limitado y entonces no se puede decir que hiciste televisión en unas condiciones como esas, ¿no? Entonces ellos en realidad conocían poco de los procesos de televisión, digamos que lo básico, y pues no son gente que se haya metido en serio al mundo de la cultura, que la hayan consumido siquiera, porque también uno puede no ser músico o no ser escritor o no ser bailarín, pero uno puede consumir o disfrutar las cosas que se hacen en cualquiera de estos campos. Entonces, si tú juntas todos estos elementos, pues llegas a un punto en donde lo que para ti es esencial como periodista o como consumidor cultural, o como parte de una comunidad cultural, pues a la otra parte no le hace mucho sentido, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, que me reclamaran que un día iniciamos el noticiero con la noticia del Premio Cervantes a Álvaro Pombo. O sea, a ellos no les parecía relevante, les parecía más importante dar cuenta de alguna cosa que se dijo en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, o alguna de las cosas en las que hubiera participado la secretaria de Cultura. Ese es su target principal, digamos, visibilizar lo que ya es visible, porque la mañanera sabemos que la ve muchísima gente en la mañana y a lo largo del día tiene como varios ecos. Y yo me pregunto, ¿para qué? Si ya se dio, digamos, la información en la mañana, si ya se comentaron inmediatamente algunos de los temas que se plantearon ahí, si ya existe un noticiero que es punto de referencia, que da cuenta con minuciosidad y con, digamos, con una mirada crítica y periodística de lo que ocurrió en la mañanera, ¿qué necesidad tenemos de volver a escuchar un eco chiquito en un noticiero cultural que es, digamos, la zona que inició Canal 22? El noticiero de Canal 22 es la única cosa que hizo en vivo ese canal desde el principio. Y empezar a desmontarla o perfilarla a una cuestión más política, para mí se me hace un despropósito, ¿no? Claro, y en cuanto al tema de la cultura, en los medios informativos, en este caso de gran alcance como lo es la televisión, ¿cuál es el futuro para la cultura? Y si vemos que esta es la tendencia en los canales que son públicos. Bueno, una tendencia preocupante es que se está reduciendo todo lo que es lo más fuerte culturalmente, y son expresiones culturales, tiene que ver con el espectáculo. Entonces, por eso a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que esta administración pone demasiado énfasis. Por un lado, no quiere que se cubran conciertos, ópera y eso, porque es alta cultura y eso no les interesa. Pero por otro lado, hacen conciertos masivos con cantantes extranjeros en el Zócalo, en plazas públicas. Entonces, como que no veo mucha coherencia más que si lo ves políticamente porque esa música, digamos, pop, atrae a muchísimos jóvenes
y eso, digamos, da una fuerza y una estabilidad política que le conviene a cualquier administración, pero en términos reales, si dicen que no les interesa la cultura tradicional, entendida como teatro, ópera, música, literatura, pues deben enfrentar un gran problema porque el principal productor de actividades culturales eh, en la Ciudad de México y en el país es precisamente la Secretaría de Cultura. Y una de las misiones de un noticiero cultural es justamente dar cuenta de lo que está ocurriendo en esos ámbitos. Claro, y en la forma en la que se ha llevado el tema de la cultura en la administración tanto de Andrés Manuel López Obrador como ahora de Claudia Sheinbaum, que es este cambio, esa transformación que se prometió, ¿cuál ha sido, cuál es el análisis que usted tiene de estas proyecciones que se tenían y lo que estamos viendo que es la realidad ahora? Bueno, la comunidad cultural y artística tenía grandes esperanzas de que con la llegada de López Obrador la cultura iba a tener un papel relevante, porque la comunidad cultural y artística tenemos claro que la cultura, así en general, no es un elemento más de la democracia, es su centro, es el corazón en el que palpita. Y es esto porque, digamos que la cultura es ese crisol en donde caben todos y se comparte lo esencial. Y ese es el principio democrático, la coincidencia de los distintos en cosas comunes. Si quitamos o queremos desmembrar por ignorancia o por decisión ese corazón que sigue latiendo por fortuna, pues se me hace muy riesgoso, ¿eh? Y sobre todo para imponer una visión que digamos tiene, que es válida, pero no como si fuera la única sobre los bienes culturales. Por ejemplo, estas administraciones han puesto un énfasis fuerte en visibilizar a esa zona que había estado efectivamente muy poco atendida, que conocemos ahora como los pueblos originarios, pero podrían haberlo hecho de otra manera o de una manera más completa. Yo lamento que, por ejemplo, cuando estuvo muy mal y estuvo ya casi a punto de morir Miguel en Portilla, la Secretaría de Cultura pues anterior no consideró absolutamente nada a este señor. Y este señor es el traductor, el que se metió, digamos, a entender la filosofía de los pueblos prehispánicos y compartirlos con nosotros. Entonces, si no se atienden o no se ven las cosas de manera integral y de manera profunda, pues se me hace como una cosa más que nada medio cosmética y a veces folclórica. Claro, y sobre esta parte que usted decía de que la cultura la están viendo de esta forma, esta administración, y es una cosa meramente política, entonces, ¿cómo se salva la cultura? Bueno, la cultura se salva porque en medio de la guerra, piensa, y no estamos en guerra, digamos en México por fortuna, pero es una imagen que un escritor, que un poeta manejó, Helderlin, que decía que en medio de la guerra siempre hay un músico que toca un instrumento, un cantante que canta, un poeta que escribe, porque en muchas zonas es, digamos, la forma que nos ayuda a transitar por un mundo a veces con muchas dificultades. Entonces, yo creo que si se invirtiera un poco más y se atendieran los temas culturales, otra realidad tendríamos. Muchas Porque yo gracias. creo que la cultura, además, eso lo saben muy bien ustedes allá en Oaxaca, es un elemento que fortalece como ningún otro el tejido social. Es muy difícil que un niño que de pequeño aprende la música no tenga cuidado por los instrumentos suyos y los del otro porque sabe que forma parte de un conjunto. Nadie camina solo. Y en materia de música o en una pequeña orquesta, pues tampoco. Todos los instrumentos son importantes, todos son fundamentales. Entonces, si un niño crece con esa certeza, va a cuidar sus instrumentos, va a cuidar su entorno, va a cuidar o le van a importar los otros porque sin ellos no se puede caminar. Si no atendemos eso, pues tenemos un problema o muchos problemas. Muchas gracias. Y para las personas que estábamos acostumbrados a ver a Javier Aranda en Canal 22, ¿dónde podemos ir a encontrarlo ahora que ya no va a estar ahí? Bueno, Canal 22 no es, digamos, la última estación. Ahora en esta época hay muchísimas ofertas, digamos, de materia de televisión, de radio,
y ahora con las redes sociales, pues es mucho más fácil. Y lo que muchos me han sugerido es que yo tenga un canal de YouTube precisamente para incluir todos los temas culturales que me importan. Porque finalmente, en Canal 22, aunque fue una zona bastante libre para mí, haciendo propuestas de muy diversa índole, siempre hay ciertos límites. Había, por ejemplo, algunos personajes de la cultura o del mundo intelectual que le hacían demasiado ruido a los directivos del canal, de esta administración, de la anterior y de la anterior. Y en este sentido, pues yo soy como más democrático. Yo creo que el periodismo, la cultura se tiene que hacer con muchas voces, con todas las voces, y no solamente las que me gustan o las que yo prefiera, sino las voces que son necesarias para muchos. Entonces, estoy precisamente en el camino de construir un canal de YouTube, precisamente para incluir todas las voces que desde mi punto de vista deberían tener un lugar, digamos, para expresarse, ¿no? Esto no quita que también, pues tengo algunas ofertas en medios, digamos, los tradicionales de radio, de televisión y de prensa para incorporarme, digamos, en su trabajo. No sé todavía de qué va o hacia dónde me voy a dirigir en este sentido, pero sí tengo seguro que estoy construyendo ya ese canal de YouTube precisamente para poner las cosas que a mí me llaman la atención y compartirlas con pues, las personas que amablemente me siguen en las redes sociales, porque en las redes sociales yo lo que hago es fragmentar algunas de las cosas que hago en televisión, digamos, tradicional o normal, y compartirlas precisamente en las redes porque mi interés es alcanzar un público más joven, porque los jóvenes siempre te alimentan con otra mirada. El mundo que a veces empezamos a entender, y sobre todo en esta época en que todo es demasiado rápido, antes los procesos eran más lentos. Piensa, por ejemplo, que grupos como los Beatles duraron fuerte, fuerte en el gusto musical, pues unos 10 años, y siguen replicándose todavía, pero ahora todo es más efímero. Entonces, en esta vida que tiene cambios más rápidos, la mirada de los jóvenes es muy importante tenerla siempre presente porque ustedes, digamos, tocan tierra más con ese mundo que se está moviendo de manera tan vertiginosa y nos ayudan a ver intereses y mirar ángulos de la realidad que no habíamos visto con la debida atención. Muchas gracias. También preguntarle ya para ir cerrando la conversación, usted que conoce tantos autores, ¿podría recomendarnos algunos para justamente en esta forma tan volátil que vamos viviendo, detenernos un poco, reflexionar? ¿Cuáles son algunos autores que usted nos recomienda? Pues unos autores cercanos a nosotros, yo empezaría por eso, eh, nos ayudan a entender, digamos, nuestro entorno, pero también lo hacen de una manera sensible que es también muy importante, porque no basta tener un buen contenido o un buen discurso, también hay que, como dicen ustedes, empacarlo bien, presentarlo de manera muy atractiva, y por fortuna tenemos escritores que hacen eso justamente de manera habitual, o lo hicieron en los que ya no están, y se preocupaban por hacernos ver zonas que no conocíamos mucho pues, del México que teníamos tan inmediato. Pienso en una generación de escritores con la que compartí mucho tiempo, muchos intereses, muchos libros, muchas exposiciones, que no es una generación, sino es como una mezcla en donde los reunió el gusto por ciertos temas, el amor por el periodismo y la literatura. Y pienso, por ejemplo, en estos escritores que son José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y Sergio Pitol. Ellos tenían un interés muy parecido, aunque su expresión estética lo era muy distante o muy distinta, como es el caso de Pitol si lo comparamos con Poniatowska o con Monsiváis, son caminos muy diferentes, pero compartían esa gana de compartir con los otros sus asombros, sus perplejidades y el gusto por hacer periodismo y literatura. Y esto es producto de una tradición muy vieja que viene, yo diría, del siglo XIX, con la llamada Academia de Letrán, donde un grupo de amigos, donde estaba Guillermo Prieto, el nigromante, Ignacio Manuel Altamirano, se reunían simplemente para compartir lo que habían descubierto, la última novela que les asombró, el mejor cuento que habían leído en los últimos años, y no los movía más que eso. Yo creo que
si ustedes se acercan a estos escritores, podrán darse cuenta de lo mismo porque hay un dato que es interesante. La Academia de Letrán tuvo discípulos interesantes y, digamos, pasaron la estafeta de un grupo a otro. El, un discípulo muy joven de El Nigromante fue Ignacio Manuel Altamirano, y un discípulo muy joven también de Ignacio Manuel Altamirano fue Luis González y González, que escribió, digamos, un libro pues, que puedes encontrar en cualquier parte que se llama Las calles de México, y es la recuperación a través de crónicas de ese México que a veces nos parece de ciencia ficción, pero que en efecto existió. Y un alumno muy joven, también casi adolescente de Ignacio, de Luis González y González, fue Fernando Benítez, que a su vez tuvo tres discípulos muy cercanos que siguieron esta misma tradición. Y son los personajes que ya te dije, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska. Entonces, aquí lo que veo es como un pase de estafeta de generación en generación, pues de personas muy inteligentes, con alta sensibilidad, que querían participar de la vida pública ofreciendo o proponiendo miradas críticas, pero también a partir de la estética del lenguaje. Entonces yo los invito a que se acerquen, por ejemplo, los cuentos de José Emilio Pacheco. Algunos ya son clásicos, seguramente algunos los han leído en la escuela de manera regular. En el caso de Elena Poniatowska, pues, La noche de Tlatelolco es el libro que fijó ese momento tan importante de la vida mexicana, no solamente cultural, sino política y de la sociedad misma. Y de Carlos Monsiváis tiene una zona que es muy interesante, y son sus acercamientos al mundo, digamos, del mundo del espectáculo. Carlos Monsiváis empezó a escribir siendo estudiante de preparatoria, y en el mismo año publicó dos crónicas que marcaron, digamos, su ruta. Mm. Fue una crónica de Bola de Nieve, que es un músico cubano que vino a México, y otra fue dar cuenta de la última aparición pública de Frida Kahlo en ese año. Fue cuando podemos ver en esa fotografía emblemática a Frida con la mano en alto, en una silla de ruedas empujada por Diego Rivera. Entonces, ahí Monsiváis nos puso sus cartas de interés. El espectáculo como Mm. forma de ocio, de diversión y de generación también de contenido crítico, y por el otro lado, la cuestión social. Entonces, yo los invitaría a que se acercaran a estos escritores, y si quieren extranjeros, bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Hay, la oferta es prácticamente ilimitada. Muchas gracias, maestro, de verdad, por su tiempo y por esta entrevista y pues esperamos tenerlo muy pronto aquí en Oaxaca. Pues yo siempre les digo, si me invitan, yo voy, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ti, Paola. gracias, gracias.